Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, profe. Bueno, comencemos. A ver, ¿cuántos? 22. Bueno, con los 22 que hay. Comencemos revisando lo del examen. Parecido a lo de la vez anterior, les digo que pues ustedes todavía no tienen creo que no tengan la revisión activada. Todavía no pueden revisar. Solamente pueden mirar la nota. Pero pues sí hay algunos que puedan o que saben pues que en el examen hubo algún error que me mandaron pues por aquí y revisando me di cuenta que sí, que la pregunta está mal planteada, ¿cierto? Porque pedía las 3 falsas y realmente estaba pidiendo las 3 verdaderas. O al contrario, no recuerdo. Entonces los que hayan tenido ese problema, lo podemos revisar de una vez. Y lo de la revisión, ya cuando ustedes tengan la revisión activada, que yo pensaría que es mañana en la tarde. Entonces ya nos tocaría esperar hasta la semana de Pascua para poder saber qué fue lo que pasó realmente, pues si ustedes pueden mirar que si está bien o si hay algún error. Pero el que quiera podemos mirar alguna cosa si tienen alguna duda. Profe, buenos días. Yo tenía una duda Sí, con respecto a la suma de grados. Ay, no, yo no puedo entender eso. a Y a mí no me da. la suma de grados, la suma de De grados. hecho, la pregunta pues que hacía en el parcial, yo Ah, la hice deduciendo porque no entendí muy bien. del de de los polinomios. Sí, la suma de grados de los polinomios. Ah, eso lo habíamos. Acerca del grado del polinomio, eso lo hablamos al principio del tema, ¿cierto? ¿Cuál es el grado del polinomio? Eso está claro. Pues es claro el grado de un polinomio. Sí, el mayor número pues, en Eso, el exponente. eso ya lo que le preguntaban ahí, ya es aplicando las propiedades de los reales, dependiendo de la operación que les den. ¿Cierto? Entonces, si la operación es, si yo por ejemplo tengo un polinomio de grado 2, yo tengo por ejemplo el polinomio p de x igual a x2 más 3x menos 1. Entonces es de grado 3. ¿Cierto? Y me dan otro que es de grado 4. X4y más 2x3. Y este es, entonces este es de grado 4, ¿cierto? Entonces la pregunta era en algunos, ¿cuál es el grado del producto? ¿Cuál es el grado de la suma o de la resta? Entonces ya ahí hay que pegar las propiedades de las potencias. Y me dicen, por ejemplo, entonces, ¿cuál es el grado de P de X por Q de X? Entonces sería este por este. Aplicando las propiedades de las potencias, esos grados se suman, ¿cierto? Esto daría 6. Grado 6. O si me dicen la división, entonces sería, depende de la división que me digan. En este caso, la división lógica sería Q sobre
P, aplicando las propiedades de las potencias, se restan. Entonces, grado de ese polinomio valdría 2. O si me dicen la suma, entonces en la suma de polinomios, ¿qué es lo que hacemos? Sumar los términos semejantes. Entonces, si sumo términos semejantes, me quedaría este solo, entonces el grado sería 4. A estas cosas es a las que yo me refiero cuando les insisto en entender el concepto como tal. No simplemente me dijeron que era un número y ya. Y miren que aquí no hay realmente nada distinto a lo que ya hemos visto, si los conceptos están claros. Si las propiedades de las potencias están claras, es inmediato deducir cada una de estas cosas. ¿Desde dónde sale el grado del resultado final? De las propiedades de las potencias. ¿Sí? Entre otras cosas también porque es imposible, esto sí está preocupante, 25 apenas. Definitivamente es que derribe muy fácil. Debe ser que ya más de uno está pensando en retirarse, en cancelar. 25. Y empezamos 45, y apenas el primer examen, el segundo examen. Bueno, esa es una decisión de cada uno. Entonces, les decía que, porque además es imposible pretender que de cada tema vamos a hacer un ejemplo de todas las posibles situaciones que se presenten. Eso es imposible. Eso queda resuelto entendiendo los conceptos. Entonces, esa es la existencia, eso es lo que tienen que tratar de mirar. Hacemos al máximo porque quede algo similar a lo que uno piensa que se puede preguntar, ¿cierto? Es como lo fundamental, lo más importante de cada tema, y de eso tratamos de tener ejemplos específicos. Pero lo fundamental es que los temas se vean y queden claros los conceptos. Aquella etapa del bachillerato donde le enseñaban a usted X más Y, y en el examen le preguntaban W más Z, entonces ya eso debe haber pasado, ¿cierto? Porque no tendría sentido que estuviéramos en la misma situación. Además, porque en la realidad eso no pasa. En la realidad lo que pasa es que nosotros vamos a tener que buscar qué es lo que se relaciona de lo que yo aprendí, qué se relaciona con este problema que me está presentando en la realidad. ¿Sí? Listo. Creo que la que les preguntaba era esta, el producto. Bueno, realmente no me acuerdo muy bien si también Sí, había. profe, el producto, la suma y la resta. Había de ambas. Bueno, pues sí, era así. Un ejemplo, cojamos este ejemplo. P de X por Q de X. Entonces, ¿cómo se haría esto? Pues sería X2 más 3X menos 1 por X4 Y más 2X3. Entonces aquí tendríamos que ver distributiva, ¿cierto? Es una multiplicación. Este por este, este por este. Entonces lo que va a pasar aquí es que el grado del mayor aquí, al multiplicarlo con el grado del mayor aquí, se suman, como les decía, por las propiedades de las potencias. Entonces aquí, en esta multiplicación, lo que va a pasar es x2 por x4, x6y, más, y obviamente ya no va a resultar un número mayor, porque este es el mayor de uno y este es el mayor del otro. Cualquier multiplicación que haga ya no va a resultar un grado mayor que este.
Entonces, si me piden el grado relativo, pues sería con X, sería grado con respecto a X, 6. O el grado absoluto, entonces sería la suma, 7 y 7, si fuera el grado absoluto. Entonces, yo creo que ustedes no tenían de este tipo, los tenían así. Entonces sería grado 6. Miren que ahí aplicamos propiedades de las potencias, se sumaron. Lo que pasa es que se suma el grado de cada uno. 3, este era 4, perdón, era 4, ¿cuál era este? No, 6, así bueno, igual. Si era para X, 2 más 4, 6. Aquí está. Listo. Si es 1, entonces me dice, bueno, no, esto no lo vamos a multiplicar, si lo que necesitamos es P de X más o menos U de X, ya no importa, cualquiera de las dos, porque aquí lo que va a pasar es que sumamos términos semejantes. Al sumar términos semejantes, entonces lo que va a quedar es el grado del mayor de estos dos. No se multiplica, sino que se suman o restan. Al sumar o restar, cojo términos semejantes y ¿qué me queda aquí como exponente? El exponente queda el mismo, ¿cierto? Sumamos o restamos los coeficientes y el exponente es el mismo. O sea que aquí finalmente va a caer el exponente del mayor. X 4y. Si es con respecto a X sería 4. Si es con respecto, si es absoluto sería 5. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno. Bueno. Lo otro que les quería decir con respecto al examen es que, lastimosamente, muchos todavía no han tomado conciencia de que el examen no es para mostrarme a mí que saben mucho o para que finalmente terminen ganando la materia. Ganando o perdiendo. Ustedes deben tomar los exámenes más como una autoevaluación, como una manera de saber realmente qué tanto han aprendido. Y se los digo porque la situación aquella de buscar una aplicación que a mí realmente no me preocupa porque yo sé que eso pasa. Lo que quiero es que ustedes tengan claro que nosotros sabemos eso, que no es un secreto que, o sea, que casi que ni tienen que ocultar que ustedes lo estén haciendo, porque es que eso es evidente. Para el que sabe un poquito de matemáticas, es obvio, inmediatamente uno se da cuenta cuando usa una aplicación. Por varias cosas. La primera es porque las matemáticas tienen una lógica que involucra el pensar. Entonces hay procedimientos que una persona que está pensando no es lógico que las haga. Hay procedimientos que los hace una máquina porque lo piensa. Y para una máquina no es un problema hacer 100 pasos para llegar a una respuesta, pero para una persona que piensa así. Y cuando son pasos mecánicos, eso a una máquina no le interesa. ¿Por qué? Porque no le toma tiempo hacer eso. No tiene ninguna dificultad en hacerle 10 sumas y 40 restas cuando realmente alguien que piense lo puede hacer en 2 pasos. Entonces hay procedimientos que son muy obvios, que es muy obvio que no los hicieron ustedes, sino que los hizo una máquina. Y segundo, cuando empieza a ser repetitiva la solución. O sea, cuando ellos me mandan 10 fotos iguales,
Iguales me refiero a con procedimientos muy similares en donde aparecen las mismas variables, el mismo orden, el mismo concepto aplicado y mostrado. O sea, casi que lo único que falta es que le tomen la foto y la pongan ahí. Yo no voy a decir quién, ni me voy a poner a buscarlas, porque pues, primero no es mi tarea, no tengo tiempo, ni me parece importante. Me parece importante es que ustedes tomen conciencia de eso. Ustedes tomen conciencia que nosotros nos damos cuenta. Yo me doy cuenta quién usa una aplicación. Lo que pasa es que me toca ponerme en la tarea de buscar la aplicación, de hacer el seguimiento y enseguida hacer todas las cosas que hay que hacer para estar 100% seguros y poder llevar eso a la institución. Pero más importante que eso, como les digo, es que ustedes tomen conciencia. Primero, de que a la universidad ustedes fueron voluntariamente. Yo creo que nadie los obligó. Bueno, algunos de pronto el sistema los obliga a que tienen que estudiar, ¿cierto? Pero eso es una decisión si se meten en el sistema o no. Y segundo, es que tienen que tener claro cuál es el objetivo. Y el objetivo no es ganar una materia ni graduarse. El objetivo es aprender. Porque de eso depende hacer la diferencia como profesionales. De eso hace la diferencia en ser buenos o ser malos. Muy poquitas empresas le piden a usted las calificaciones. Las calificaciones se las piden de pronto en un posgrado, de pronto, no en todos. Pero si usted es más profesional, va a ser malo así sea un doctor. ¿Sí? Entonces eso no hay diferencia. Y la diferencia entre un buen profesional y un mal profesional no lo hacen ni las notas, ni cómo le va en la universidad, ni si se demoró mucho o no, lo hace lo que sabe. Primero. Segundo, esperamos en algún momento, tarde o temprano, volver a la presencialidad. Y en este momento que todavía estamos en virtualidad, ya se ven las consecuencias de lo que pasó el año pasado. Entonces tengo un montón de estudiantes en materias más arriba, en donde deben saber matemáticas, y allá en matemáticas sacaron 4,5, 5, y estaban felices. Y llegaron ahora y se dieron cuenta que no saben absolutamente nada. Ni de lo mínimo. Entonces imagínense cuando volvamos a la presencialidad. Aquí todavía lo pueden salvar de la misma forma. ¿Cierto? Pues todavía hay virtualidad, todavía pueden buscar, pueden pagarle a alguien para que los haga, pueden decirle al primo, al sobrino, al hermano que sabe, al papá, pueden usar las aplicaciones. Pero cuando volvamos a la presencialidad, eso no va a pasar. Entonces imagínense lo que va a pasar cuando lleguemos a la presencialidad. Entonces tomen conciencia de eso, muchachos. Cada uno sabrá cómo lo está haciendo, cuál es su intención. Me disculpan la palabra, pero no se hagan pajazos mentales diciendo que eso no sirve para nada, que eso para qué, porque se van a dar cuenta después cuando lleguen las consecuencias. Y que en ese momento asuman esas consecuencias, que no empiecen a buscar excusas, ¿cierto? A decir que fue, que todo el mundo tiene la culpa, menos ustedes. Bueno, entonces habíamos visto, si no tienen más preguntas, habíamos visto hasta la factorización de trinomios, algunos ya con combinación de casos, y hablamos también del teorema del factor y el teorema del residuo.
Entonces, miremos cómo podemos usar el teorema del factor y el teorema del residuo en la factorización y vemos la última posibilidad, que es la completación de los cuadrados y la adición sintética. ¿Dónde está este muchacho? En general dijimos, la suma de cuadrados no tiene factorización. Pero hay excepciones. Lo primero que tenemos que analizar para que una suma de cuadrados sea posible factorizarla es que el exponente no puede ser 2. Acuérdense que cuando yo les digo, vuelvo y les recuerdo, que cuando una forma, la forma del polinomio nos dice x2 menos, bueno, que sería más, porque es una resta, sería algo así. Esta x no necesariamente tiene que ser una x, pueden ser 3, 4, 5 variables ahí, o sea, x2, y2 también hace parte de esto. Esta x puede ser un polinomio completo, cualquier expresión por compleja que queramos podría ser x. Y lo segundo es cuando nos dicen al cuadrado es una potencia par, no necesariamente 2. 4 también es un cuadrado. 6 es un cuadrado. 8 es un cuadrado. Si esto fuera x a la 6, esta x a la 6 la podemos escribir como x3 al cuadrado. Entonces lo tenemos que entender como una estructura matemática, como la forma de escribir una expresión matemática. Entonces, en el caso de la suma de cuadrados, la primera condición es que el exponente no sea 2, sino que sea un par mayor que 2. O sea que podría ser x4, x6, x8. Entonces nos va a quedar, por ejemplo, x4 más 64y4. Entonces, cuando tenemos un exponente mayor, nosotros podemos tratar de tener un trinomio, o podemos obtener un trinomio, de modo que ese término nuevo que lo voy a sumar o restar para que forme un trinomio, tenga exponente 2. Recuerden que la forma del trinomio es x2 más bx más c, que lo interpretamos como un término que está elevado al cuadrado, la raíz cuadrada de ese. Entonces, si yo tengo un término con x2 o y2 aquí, va a ser la raíz cuadrada de esos. Pero es un término que está elevado al cuadrado. ¿Y por qué me interesa que esté elevado al cuadrado? Porque finalmente a lo que pretendo llegar es a una diferencia de cuadrados. Entonces, por ejemplo, en este caso, para que esto fuera un trinomio, necesitaríamos la raíz cuadrada de este, o sea, x2, y la de este, 8y2.
Trinomio cuadrado perfecto, el doble producto. 16x2y2. ¿Cierto? O sea, si nosotros tuviéramos, en lugar de esto, tuviéramos eso con este término, eso sería un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cierto? Si yo en lugar de esto escribiera x4 más 16x2y2 más 64y4 esto sería un trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Esto sería x2 más 8y2 al cuadrado. ¿Sí? El cuadrado del primero, 2 veces el primero por el segundo, el cuadrado del segundo. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Miren lo que estoy diciendo, esto sería. Todavía no es. Sí, es claro hasta ahí. Pero también es claro que esa no es la expresión que me pidieron que factorizara. ¿Cierto? Esa no es la expresión que me pidieron porque tengo esto es distinto a esto, es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que tiene de distinto este término? Entonces la técnica me dice, súmele ese término, pero para que le quede igual a lo que tenía inicialmente, tiene que volverlo a restar. Réstelo otra vez. ¿Cierto? Entonces, le sumamos este término y volvemos y lo restamos. Si nosotros hiciéramos la operación, términos semejantes, estos dos se cancelan y me queda lo que tenía inicialmente. O sea que ahora sí, todo esto sí es lo mismo que tenía aquí. O sea que finalmente me va a quedar esto que es un trinomio cuadrado perfecto y este término, 16x2y2. Ahora miren que este es una cosa que está elevada al cuadrado menos otro que también está elevado al cuadrado. Miren que este también es el cuadrado. Este tiene raíz cuadrada, 4xy. O sea que tengo una diferencia de cuadrados. Ya se puede factorizar. O sea, la intención es volver esa suma una diferencia. Y por esto es el por qué tienen que ser potencias mayores que 2. Porque si no fueran potencias mayores que 2, aquí no me daría un cuadrado. Estamos hablando de factorizaciones exactas en los reales enteros. Porque si no fueran enteros, pues acuérdense que de todas maneras una diferencia yo la puedo factorizar, sea como sea. ¿Cierto? Si yo tengo, por ejemplo, esto, miren, no sé si les apareció, yo creo que no, pero si les hubiera aparecido en el examen algo así, factorizar a menos b, eso se puede factorizar como una diferencia de cuadrados. Toda resta de dos términos se puede factorizar como una diferencia de cuadrados. En conclusión, toda resta se puede factorizar. A esas conclusiones podemos llegar si los conceptos están claros. Una resta, aquí podría decir raíz de A más raíz de B por raíz de A menos raíz de B. Otra cosa es que no sea exacto, ¿cierto? Nosotros lo hemos hecho con cosas que están elevadas al cuadrado aquí para que estas raíces no aparezcan.
pero eso no significa que 7 no tenga raíz cuadrada. 7 tiene raíz cuadrada. No es exacta, pero la tiene. ¿Cierto? Raíz de 7 es un valor 2, no me acuerdo. No es exacto. Decimos que no se puede factorizar o cosas de ese estilo, es porque no estamos en los enteros. Bueno, entonces vamos aquí. Miren que aquí finalmente ya entonces obtuve una diferencia de cuadrados, que la factorizo como factor cuando factorizamos cualquier diferencia de cuadrados. En este caso serían 2 corchetes. Las 2 raíces cuadradas, raíz cuadrada de este. ¿Cuál sería la raíz cuadrada de este primer término? Profe, la raíz cuadrada sería x2 más 8y2, ¿no? Eso. X2 más 8y2. Y en el otro lo mismo. X2 más 8y2. Raíz cuadrada de este, también 4xy. 4xy. Uno lo separamos con más y otro lo separamos con menos. Y ahí ya quedó factorizado. O sea que este sería x2, voy a organizarla, 4xy más 8y2, x2 menos 4xy más 8y2. Listo. Dylan ya se conectó. Bueno, el problema de Dylan es que en todas las clases le está pasando lo mismo. Y hay alguien también que se está conectando con el personal todavía. Tarde o temprano les va a pasar muchachos que si no se conectan, ¿quién fue que me pidió ahora entrar con el personal? Si no resuelven eso del correo, tarde o temprano van a tener problemas cuando tengan que entrar al Drive, a buscar información, a buscar cualquier documento, a buscar una clase, o cuando tengan que entrar al Classroom. Aquí. Ah, no es Dylan, es Angie. Sí, profe, ya me pude conectar. Ah, ya. Hace rato ya Bueno, que tenía problemas con el internet. bueno, listo. Bueno, este procedimiento es similar también para algunos trinomios, porque miren que aquí lo que obtuve finalmente fue un trinomio. Entonces hay algunos trinomios en los que haciendo esto mismo, estos se llaman artificios,
Haciendo este artificio me permite factorizar un trinomio cuadrado perfecto que de otra forma no se hubiera podido factorizar. Entonces, esta misma técnica la vamos a usar en trinomios. Entonces, hagamos uno de estos ya sin tanto detalle, pues sin tanta explicación, esperando que ya lo hayan entendido. Y hacemos un trinomio en el que también usemos esa técnica. Se llama trinomio cuadrado perfecto por adición o sustracción, o por adición y sustracción. Entonces, raíz cuadrada de este, 2x4. Miren que ahí tenemos la situación, ¿cierto? Par mayor que 2. Y raíz cuadrada de este y4, el doble producto sería 2 por 2, 4, x 4, y4. O sea que 4x8 le vamos a sumar este. Le sumamos 4x4, y4. x4, y4. Más y8. Y como le sumamos esto, se lo volvemos a restar. Aquí ya tengo el trinomio cuadrado perfecto. O sea que esto va a ser raíz cuadrada de este, 2x4, raíz cuadrada de este, y4, al cuadrado, menos 4x4, y4. Profe, se ve como muy borroso. Yo no veo bien los ejercicios de arriba. Bueno, eso lo resolvemos, ya sabemos, con la foto, o también muchas veces por la luz, ¿cierto? El reflejo que hay. Pero enseguida cuando les mande la foto, y también, a ver, a todos les está pasando lo mismo. No, profe, yo no sí la veo bien, ya eso sería como el problema de la conexión de la compañera. Y eso, muchas veces la conexión también. De todas maneras, por eso les mando la foto para que ya lo podamos resolver ahí. Entonces, miren que aquí ya me quedó. ¿Este cuál es? El cuadrado del primero, o sea, 4x8, dos veces el primero por el segundo, el cuadrado del segundo. Y este es este término. ¿Listo? Diferencia de cuadrados. Entonces, la raíz cuadrada de este, 2x4, y4, la raíz cuadrada de este, 2x2, y2. El otro corchete igual, 2x, perdón, no me falta más, esto es más. 2x4, y4, más y4, y 2x2, y2. Uno lo separamos con más y el otro lo separamos con menos. Igual se puede organizar 2x4 más 2x2, y2 más y4 y 2x4 menos 2x2, y2 y más y4.
Yo les decía que algo similar podemos hacer con un trinomio cuadrado perfecto. Por adición y sustracción. Lo que llamamos la completación de un cuadrado. Este muchacho. Trinomio cuadrado perfecto. Miren, por ejemplo, este. Digamos que este es, bueno, uno de este. A4 más A2 más 1. Entonces lo primero que tenemos que mirar es algo similar a lo que pasó aquí. Que la potencia no sea 2, sino que sea un par mayor que 2. Entonces en este caso, un par mayor que 2 es 4, el otro debe ser la raíz cuadrada de ese. Esa estructura del trinomio la tenemos que mantener. Término elevado al cuadrado, raíz cuadrada de este. Y es trinomio. Pero miren que si nosotros intentamos factorizar ese, como trinomio cuadrado perfecto no se puede, porque debería ser 2 a 2, para que fuera el doble producto de las raíces. O la otra que podríamos intentar es un trinomio de la forma ax más bx más c, pero no hay ningún par de números que multiplicados den 1 y sumados o restados den 1. O sea que no hay, no existe, no se puede. Entonces lo que intentamos es formar un trinomio cuadrado perfecto parecido a lo que hicimos aquí. Por eso decimos por adición y sustracción. ¿Qué nos hace falta para que esto sea un trinomio cuadrado perfecto? Que en lugar de a cuadrado fuera 2a cuadrado. Ahí queda todo resuelto. Si esto fuera a la 4 más a cuadrado más 1, y yo le sumo ese a cuadrado que me hace falta, ya tengo 2a cuadrado para el trinomio, pero se los tengo que volver a restar porque si no la expresión sería otra. Entonces, cancelo aquí, tengo lo mismo, pero obviamente que eso no es lo que quiero hacer. Lo que quiero es poder completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, lo que hacemos es sumar este con uno de estos. Y ahí tengo los 2 a cuadrado que necesito. O sea que se lo puedo escribir como a la 4 más 2a cuadrado más 1 y menos el a cuadrado final. Voy a seguirlo escribiendo con rojo para que lo identifiquemos. Menos ese a cuadrado último. Estos 2 a cuadrado son estos de aquí. 2 a cuadrado. Entonces, aquí ya tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Raíz cuadrada, el doble producto de esas raíces. O sea que ese lo puedo factorizar. Este será a cuadrado más 1 al cuadrado.
Por lo tanto, yo puedo escribir esto como a cuadrado más 1 al cuadrado menos a cuadrado. Y ya tengo una diferencia de cuadrados. Por lo tanto, ya lo puedo factorizar como diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada de este, a cuadrado más 1, la raíz cuadrada de este. En el otro lo mismo. A cuadrado más 1, a. En uno lo separamos con más y en el otro lo separamos con menos. Ya es multiplicación. Igual, si quieren, se puede organizarse. A cuadrado más a más 1, a cuadrado menos a más 1. Y hagamos lo mismo. 1, pero lo hacemos ya de corrido. Entonces, raíz cuadrada de este, 4n2. Raíz cuadrada de este, 3n4. Este es n, ¿no? n2. El doble producto, yo me olvido de esto, ¿no? Yo lo que quiero es que me quede un trinomio cuadrado perfecto, o sea, ¿qué debería tener para que pueda un trinomio cuadrado perfecto? El doble producto, 2 por 4, 8. Por 3, 24. 24, n2, n2. Esto es lo que deberíamos tener para que eso fuera un trinomio cuadrado perfecto. Pero no tengo 24, tengo 25. Entonces, ¿qué debo hacer? Le voy a sumar 1. Este está negativo. Entonces, le sumo un m2, n2 más n2, n2. De esa forma ya me va a quedar menos 24, que es lo que necesito. ¿Cómo se lo sumé? Vuelvo y se lo resto. n2, n2. Y hago la misma operación que traíamos. Entonces, esto va a ser 16 m4 menos, ahora voy a sumar estos dos. Este con este. Entonces se da 24. 24 m2 m2. Menos 24 m2 n2. Y menos, perdón, más 9, me falta este, más 9 n4. Y me falta este de aquí, menos n2 n2. Aquí tengo el trinomio, ahora ya es trinomio cuadrado perfecto. Las dos raíces. 4m2, el mismo signo, menos 3n4,
al cuadrado menos este. Y miren que siempre terminamos en una diferencia de cuadrados. Raíz de este espero que ya tengan claro por qué esa es la raíz. ¿Sí? Que no vayan a empezar a decir aquí 2m y 3m2. No, ¿cierto? Es la raíz de todo el paréntesis. mn, el otro corchete exactamente igual. 2m2 menos 3m4. mn, uno con más, otro con menos. Y si quieren lo organizamos, o si lo necesitan. Más mn menos 3m4, n4, no estén, eso teníamos allá, este es 3m2, ¿cierto? Es la raíz cuadrada de este, 3m2, 3m2, aquí está bien, m4, en la raíz aquí, n2, n2, y n2. Y en el otro, n2, también aquí. ¿Sí? Entonces aquí me queda 2m2 menos mn y menos 3m2. Listo. Trinoma cuadrado perfecto por adición y sustracción. Miremos la última técnica de factorización, la única que nos falta, para que concretemos cómo es que vamos a usar ese teorema del factor y del residuo para factorizar. Este método se llama método de evaluación. También conocido como división sintética. Entonces, uno de estos, x3 más x2. Acuérdense que la factorización vamos subiendo el grado de dificultad. Comenzamos intentando un factor común, si no miramos si es una agrupación, si no si es un trinomio, y ahí vamos subiendo. Este sería lo último.
Aunque lo primero que tenemos que tener claro es que los factores deben ser de la forma x menos a, o sea, binomios, para poder utilizar esta técnica. Y segundo, esa técnica me servirá usando el teorema del residuo, incluso sin efectuar la división. Y todo polinomio que tenga factores de esa forma, x menos a, se puede factorizar de esta manera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es organizar el polinomio de mayor a menor exponente. Aquí está organizado. 3, 2, 1 y 0. Y separamos los coeficientes. También se conoce como por coeficientes separados. Por eso. Entonces aquí los coeficientes son 1, 1, menos 1 y menos 1. Igual que les mostré por allá en la división larga, se llama división sintética porque se usan solamente los coeficientes. La otra que vimos es la división larga, la división normal. Si falta alguno de los exponentes, dejamos un espacio, que puede ser un espacio o simplemente colocamos 0, que significa que no está. En este caso no tenemos esa situación, por eso lo escribimos todos. Y vamos a efectuar la división por uno de los factores del término independiente. En este caso, los factores son solamente el 1 o el menos 1. No hay ningún otro. Pero si nosotros tuviéramos ahí, por ejemplo, el 8, entonces deberíamos ensayar, esto es ensayo y error entre comillas, enseguida les muestro por qué. Pero yo debo ensayar allá, o aquí en este caso ensayaría con el 1, el menos 1, o el 2, o el menos 2, o el 4, o el menos 4, o el 8 y el menos 8. Todos los posibles factores de este término son los que posiblemente me den. Los que debo ensayar. Cuando digo ensayar es porque es así, es ensayo y error. Es ensayar, así me funciona. En este caso, pues solamente son el 1 y el menos 1. Entonces, colocamos aquí el 1 y lo que vamos a hacer es bajar el primer término que tengo aquí. 1. Hago la multiplicación. 1 por 1, 1. Sumo. 1 más 1. Y continúo de esa forma. 2 por 1, 2. 2 menos 1, 1. 1 por 1, 1. 0. Si aquí al final me da 0, entonces el factor x con el signo contrario, menos 1, es un factor de ese polinomio. Si da distinto de 0, entonces no me sirvió ese y me toca ensayar con otro. Si con ninguno da 0 es porque no tiene factores de esa forma. Yo puedo seguir haciendo lo mismo, o sea, yo puedo seguir aquí. Otra vez podría ser el 1 o podría ser el menos 1. Los mismos factores de este, siempre. Entonces yo puedo continuar aquí. Voy a volver a hacer aquí, continuar la división, y voy a volver a poner el 1. Porque se puede repetir. ¿Cuántos son los posibles valores? Acuérdense que los posibles factores que tiene el polinomio son tantos como grado del polinomio. Este polinomio es de grado 3. O sea que la máxima cantidad de valores de factores posible son 3. No es que tengan que ser 3, sino que máximo pueden ser 3.
Entonces yo puedo continuar. Continuemos aquí con el 1 aquí, lo mismo, bajo el 1, 1 por 1, 1, 3, por 1, 3. Aquí no me dio 0. O sea que ese no me sirve. No me sirve, entonces me toca volver a empezar. Quitamos todo esto y ensayo con el único que me falta, el menos 1. Y hacemos lo mismo. 1. 1 por menos 1, menos 1. 2 menos 1, 1. 1 por menos 1, menos 1. 1 menos 1, 0. O sea que este me sirvió. X y con el signo contrario, más 1. Por lo mismo, estoy usando el teorema del factor. Factores de la forma X menos A. Este menos me cambia el signo. Menos al frente de cualquier cosa me dice cambie el signo. Por lo tanto, ya tengo los factores. 1, 2 factores y el tercero me resulta de aquí. ¿Cómo lo organizamos? Entonces, finalmente x3 más x2 menos x menos 1 va a ser este factor, x menos 1, este, x más 1 y el tercero sale de aquí. ¿Cómo vamos a organizar el otro? El otro va a ser, estos son los coeficientes. Entonces me dice una x y el exponente resulta de al grado del polinomio, a la máxima potencia del polinomio, le restamos el número de factores que ya tenemos. ¿Cuántos factores tengo? 1 y 2. O sea que a este 3 le resto 2. 3 menos 2, 1. Y ese es el exponente de este. O sea que me va a quedar una x a la 1. Y empiezo ahí a bajar el de exponente en orden. Entonces me va a quedar más el mismo signo que tengo aquí, una x a la 0, ¿cierto? Le resto 1. Empiezo a restarle de a 1 de ahí en adelante. Pero esto, pues, obviamente no lo vamos a escribir así. Entonces, que x a la 0 es 1, entonces le damos así solito, 1 por 1, 1. Y ya tengo los tres factores. En este caso, tiene tres factores. Ahí, si uno puede, pues se organiza. Mire que aquí está repetido este, x más 1 y x más 1. O sea que finalmente esto es x más 1 al cuadrado por x menos 1. Si nosotros intentáramos de otra forma, si llevamos el orden del que hablaba al principio, ese polinomio lo podríamos haber factorizado desde antes, sin necesidad de llegar hasta aquí. ¿Cuál sería la otra forma? Miren, por ejemplo, que yo puedo agrupar estos dos. x3 más x2. Y estos dos también cambio el signo, porque agrupé con menos. Aquí puedo sacar factor común. Y ahora tengo factor común, ¿cierto? Entre este y este, tengo factor común x más 1. Que multiplica a x2 y de aquí me quedó un 1. Aquí tengo diferencia de cuadrados. X más 1, x más 1, x menos 1, diferencia de cuadrados. O sea que me quedó lo mismo, x más 1 al cuadrado por x menos 1. ¿
Lo mismo, independientemente de la técnica, debemos llegar a lo mismo. Llegamos a lo mismo. Pero hay otra, que es muy común. Esta técnica, en un principio uno puede pensar que es más difícil, es todo lo contrario. Si la puede aplicar, esa es muy fácil y es directa, no hay que darle muchas vueltas. Por eso les aconsejo que la aprendan a usar. Entonces, miren que yo podría empezar con esa técnica. Yo podría decir 1, 1, menos 1 y menos 1, hacer la división. Y esto pues obviamente me daría lo mismo que tengo allá. 1, 2 y 1. 1, 2, 1, 0 y llegamos a la conclusión. X menos 1. Entonces aquí tendría el primer factor. Ese primer factor lo que me permite es bajar el grado del polinomio. Aquí tenía polinomio 3, entonces si yo tengo polinomios de grados altos, 3, 4, 5, 6, es o puede ser muy útil bajar el grado del polinomio inicialmente y con un grado más bajito intentar otra cosa. Entonces miren que aquí, como yo lo que hago es restar el número de factores que tengo, aquí yo ya podría bajar en 1, o sea, ya me quedaría un trinomio, el otro término. Entonces lo puedo hacer así. Yo puedo intentar factorizar desde aquí. Eso significaría que x3 más x2 menos x menos 1 va a ser esto. X menos 1, el primer factor. Y el segundo factor sale de aquí, igual a como lo hicimos allá. Aquí tengo los coeficientes. 1, 2 y 1. Entonces tengo una x. Y le resto 1. ¿Por qué? Porque tengo hasta el momento un solo factor. Entonces me quedará 3 menos un factor que tengo aquí, x al cuadrado. Y de ahí empiezo a restar de a 1. Más 2. X, le resto 1. Más 1. Ahí ya está factorizado, pero tengo que intentar todavía esto, porque acuérdense que es la mayor cantidad de factores posible. X menos 1. ¿Y esto qué es? Un trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. La raíz de este, el mismo signo, la raíz de este al cuadrado. Les decía al principio, esta técnica aquí de ensayo y error es relativo. ¿Por qué? Porque acuérdense que el teorema del residuo me permitió saber si era factor o no. O sea, antes de ensayar, y sobre todo si son muchos posibles valores. Aquí no hay mucho problema porque son el 1 y el menos 1 nomás. Pero si es un valor muy grande, mire que inclusive les mostré con 8. El 8 no es un valor muy grande. Sin embargo, tiene un montón de posibilidades. El 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 4, el menos 4. En esos casos, yo puedo usar el teorema del residuo, porque lo que yo estoy encontrando aquí finalmente es el residuo. Si yo escribo aquí el polinomio, evalúo en 1 o en menos 1, me da el residuo. Si me da 0, ya sé que ese valor me va a servir. Vuelvo y les hago énfasis. Miren la importancia de tener claros los conceptos. Esa es una forma de usar el teorema del residuo.
Entonces, si yo tengo muchos términos posibles, entonces uso el teorema del residuo primero. Eso es relativo, ¿no? Porque alguien puede pensar, pues si yo uso el teorema del residuo aquí, más bien ensayo aquí de una vez. Sí, tiene razón, como más le guste. Porque de todas maneras hay que ensayar. Si yo ensayo aquí y si no me da cero, pues no me sirvió. Me toca ensayar con otro. De todas formas, usando el teorema del residuo, hay que hacer la operación. Lo único que me permite saber el teorema del residuo es ese valor me sirve o no me sirve. Pero si necesito factorizar, me toca hacer la operación. Excepto si tengo igual cantidad de factores que el grado del polinomio. Porque el teorema del residuo de esa forma me va a permitir encontrar todos los factores por medio del teorema del residuo. Porque si son 3 y ya los encontré, pues no hay más que hacer, son esos y listo. Queda resuelto. Ahí es donde está la comprensión de los conceptos. Les voy a mostrar uno. Bueno, aprovechemos para... Este ya lo tomé. Este. Sí. Voy a aprovechar este para hablarles de las raíces del polinomio, porque demos este tema por concluido y se puedan pasar la semana entrante estudiando. Tienes que tener este tema para que cuando volvamos esté claro y podamos venir, continuar con el tema siguiente y lo entiendan. De aquí en adelante, bueno, todo el semestre, pero aquí sí es más notorio ver la relación que hay entre los temas. En el caso de la factorización, les dije, si no tienen claro la multiplicación y los productos notables, no van a aprender a factorizar. Si no saben factorizar, no van a poder simplificar expresiones. Si no saben factorizar, no van a poder resolver ecuaciones. Si no saben simplificar, no van a poder resolver ecuaciones, ni inecuaciones. Así que si están en dificultades, van a aprovechar la semana entrante para ponerse al día con toda la información que tienen, con todas las herramientas que tienen. Entonces, les dije que, bueno, que les voy a mostrar las raíces del polinomio que salen de aquí. Las raíces del polinomio, adelantándonos al tema, son las soluciones de una ecuación. Entonces, miren, ¿a qué conclusión llegamos con este ejercicio? Llegamos a que x3 más x2 menos x menos 1 es lo mismo que x menos 1 por x más 2 más 1 al cuadrado. ¿Cierto? Esto es una multiplicación. En las ecuaciones es común que nosotros tengamos la expresión igualada a 0. Si fuera, voy a escribir aquí esto para que no se vayan a confundir. Si fuera una ecuación, no es otra cosa que una igualdad. O sea que lo que yo tendría aquí sería x3 más x2 menos x menos 1 es igual, es lo mismo que x menos 1, x más 1 al cuadrado, igual a 0. Les decía, es común que las ecuaciones las tengamos igualadas a 0, porque muchas veces eso nos permite resolver la ecuación. Y lo que buscamos con resolver una ecuación es tener los valores que hacen que esa igualdad sea verdadera. O sea, ¿qué valor tendría que tener la x para que esta multiplicación me dé 0? Entonces ahí vamos a usar las propiedades de los reales. ¿Cuándo una multiplicación da 0? Si alguno de los factores es 0. O sea, si este paréntesis fuera 0,
Ya, independientemente de lo que tenga ya, me daría 0 por alguna cosa, 0. O sea que eso me resuelve la ecuación. Pero también pasa si este fuera 0. Entonces, cuando tenemos nosotros varios factores igualados a 0, y alguno de ellos es 0, alguno, cualquiera, con uno solo que sea 0, es suficiente para que la multiplicación de 0. Entonces, lo que hacemos es saber cuándo esto es 0. En este caso, cuando x menos 1 es igual a 0. Cuando x valga 1, ¿cierto? Me quedaría 1 menos 1. Lo que me daría cuando x sea igual a 1. Y ahí decimos que tenemos la primera solución o la primera raíz o el primer cero. Esas cosas son lo mismo. Solución, raíz o cero del polinomio. Son los valores que resuelven el polinomio, que resuelven la ecuación. Entonces aquí tendría la primera solución. ¿Cuántas posibles soluciones tenemos? Si establecemos la relación con lo que hemos hablado de la potencia, sería tantas como grado del polinomio. O sea que si este es de polinomios de grado 3, máximo podría tener. Sí, mire que no estamos diciendo tiene. Máximo podría tener 3 soluciones. Aquí ya tengo la primera. Pero también puede pasar que esta sea 0. Si x más 1 es 0, entonces aquí ya x tendría que ser menos 1. Menos 1 más 1, 0. O sea que x vale menos 1. Y ahí tenemos otra solución, otro 0, otra raíz. Y se llaman así porque si nosotros graficamos, estas expresiones todas tienen una gráfica, una forma de representarlo en el plano. Lo que va a pasar ahí es que esa gráfica que eso represente corta al eje X en esos puntos. Por eso se llaman los ceros del polinomio, porque Y vale 0. También por eso se conoce como los ceros. En este caso, entonces, tengo esas dos soluciones nomás, porque decimos, como aquí tengo este cuadrado, decimos que esta solución está repetida. Se repite 2 veces. Entre otras cosas, para eso nos sirve la factorización, para resolver ecuaciones. Hagamos otra. Como división sintética, ¿sí? A ver, una que le falte, esta. M al cubo menos 12m más 16. Entonces, separamos coeficientes. 1. M cuadrado no está. Entonces 0. Menos 12. Y 16. Y empezamos a ensayar con todos los posibles factores del 16. Entonces empezamos obviamente con el 1. Voy a hacerlo por aquí abajo para mostrarles el teorema del residuo de una vez. 1, 0, menos 12. O sea, mostrarle el teorema no, porque eso ya lo habíamos visto, ¿no? Mostrar cómo se usa. Entonces, les decía ahora, usando el teorema del residuo, yo puedo saber cuál me sirve aquí. Entonces, voy a evaluar cualquiera de los posibles factores. Entonces, si empiezo con el 1, sería 1 al cubo menos 12 por 1 más 16. Esto me dio
17 menos 2 es 5, no me sirve. El menos 2, perdón, el menos 1. Menos 1 al cubo, más 12 por 1, más 16. Esto nos da, pero esto menos 12 por 1, menos 12 por menos 1. O sea que este me da menos 12, tampoco, este dio menos por menos más, 28 menos 1, 27. O sea que tampoco me sirvió el 1, el menos 1. El 2. 2 al cubo, menos 12 por 2, más 16. Esto me da 2 por 2, 4, por 2, 8, más 16, 24, menos 24, 0. O sea que el 2 me sirvió. Hago la división. Ya sé que el 2, con el 2 me debe dar. Bajo este, 1 por 2, 2, 0 más 2, 2, 2 por 2, 4, menos 8, menos 16, 0. Ya tengo el primer factor, m menos 2. Si aquí me da 0, al hacer la división me debe dar 0. Entonces ahí me evité ensayar con el 1 y el menos 1. Pero ensayé, pero me toca ensayarlo aquí en el polinomio, ¿cierto? Ya como les decía ahora, ya eso dependerá de cada uno. Ya tengo el primer factor, puedo continuar factorizando este de otra forma. O como ya esto es un trinomio, ya le bajé el grado, ya no es de grado 3, sino que se me va a dar de grado 2, podría factorizarlo como un trinomio. O podemos seguir aquí. Puedo seguir de la misma forma ensayando o ensayo aquí. Entonces aquí, por ejemplo, ensayamos con el cuadro. Bajo el 1, 1 por 4, 4, 6, no me sirvió. De pronto me subí mucho, pongamos el menos 2. 1, menos 2, 0, tampoco. Volvamos a grabar el 2 entonces. 1 por 2, 2, 4, por 2, 8, 0. O sea, otra vez m menos 2. Y aquí ya me quedó sino 1, o sea que ya lo tengo. Ya tengo 3 factores, 1, 2 y 3 de aquí. O sea que en conclusión, m al cuadrado menos 12m más 16 será m menos 2 al cuadrado, está igual. Por, y estos son los coeficientes, entonces una m, el grado, 3, tengo 1 y 2 factores, o sea 3 menos 2, 1, y empiezo a bajar, más 4m a la 0. Y quedó listo. Listo, muchachos. Entonces,
¿Queda listo? El tema de factorización. Ya ustedes saben cómo están. No les estoy preguntando o no tienen que mirar cómo les ha ido, sino qué tanto han aprendido. Ustedes ya lo saben. La solución, si no han podido, si no les ha ido muy bien, es hacer un balance. ¿Qué está pasando? No están estudiando lo suficiente, no están estudiando bien, no están usando las herramientas que les estamos dando en la institución, nosotros, el Internet. Entonces hagan ese balance y miren qué puede estar pasando. Ese balance es relativamente sencillo, ¿no? El que no estudia, pues ya sabe por qué le va mal o porque no aprende. Cuando yo hablo de que le va mal, no es la nota, es qué tanto está aprendiendo. Entonces, obviamente, si ustedes no estudian, pues no hay nada que hacer, les tiene que ir mal. Eso es proporcional a la habilidad que cada uno tenga. Puede que a algunos les dé más dificultad y tengan que hacer más ejercicios. No significa que no puedan, pero cada uno sabe. Entonces le tocará estudiar más. Si están estudiando bien o no, se los dije al principio, hay técnicas y les dije cómo debían estudiar. ¿Por qué? Porque así funciona. Les aseguro que así funciona. Entonces, si ustedes consideran que están estudiando, objetivamente, no es autoengañándose. Objetivamente es que está establecido que por cada hora de clase, en promedio deben ser 4 horas de tiempo independiente. Perdón, 2 horas de tiempo independiente. O sea que serían 4 horas a la semana de clase, 8 de tiempo independiente. Eso es en teoría, porque no es tan fácil pues como decirlo, ¿no? Y más si ustedes se dedican nomás a estudiar, pues es difícil pensar a que le vamos a dedicar 8 horas a cada materia para... Pero dependiendo de ese grado de dificultad que ustedes tengan, pongámosle que sean, yo pensaría que mínimo, siendo muy poquitas, 2 horas. Pero el ideal, yo pienso que estaríamos alrededor de 4 horas. 4 horas a la semana, que no me parece mucho. Profe, Hola. pues de pronto como yo me he metido a esas clases de SIGA Sí. y me ayudó mucho pues el segundo parcial porque la profesora en las clases desarrolló parciales pasados y hablaban del mismo tema que fue el parcial de ayer y pues la verdad sí que me ayudó bastante. Entonces eso es muy importante. Eso es así. Yo en la plataforma antes aparecía eso, no sé por qué lo quitaron y no sabía, realmente no sé si ustedes no lo pueden ver. Ustedes en la plataforma solamente presentan el examen y no más. No hay ninguna otra herramienta. Pues sí, yo solamente veo los parciales y ya. Bueno, entonces eso sí lo podemos hacer. De pronto se me había pasado a mí. El siguiente, bueno, todavía faltan 2 parciales. En los próximos 2 parciales, porque hay parciales establecidos de semestres anteriores en donde está la información, o sea, los temas específicos que se preguntan. Entonces, me acuerdan para que lo hagamos para el próximo. Eso, y estar en los talleres de SIGA, estar pendientes las asesorías. Todo eso son herramientas que son muy útiles. Yo les decía al principio, lo primero que deben tener claro son los conceptos, es lo más importante. Eso es lo fundamental, eso es lo que nos ayuda a salir de dudas y de problemas cuando tenemos alguna dificultad, los conceptos. Después, los ejercicios de clase. Por eso también yo en clase les insisto tanto, pregunten, para que cuando vayan a estudiar, como se supone que van a empezar por ahí, si entendieron esos ejercicios van a poder estudiar. Si no, les pasa lo que tantas veces nos ha pasado, que yo también fui estudiante, y también soy, lo que tantas veces nos pasa cuando estamos estudiando, y la queja de muchos de ustedes,
es que no se me ocurre nada. Si ustedes hacen las cosas así, eso no tiene por qué pasarles, porque por lo menos se les va a ocurrir los ejercicios que ya estudiaron. Y lo que pasa generalmente es que los talleres empiezan a volverse repetitivos, empiezan a resolverse de la misma forma de alguno de los ejercicios que ya hicimos. Entonces, si lo entendieron, no les puede pasar que no se les ocurra nada. Por lo menos se les ocurre el que ya hicieron. Hay que estudiar los ejercicios de clase, estudiarlos, volverlos a hacer 3 y 4 veces hasta que los entiendan bien. Los que encuentran en el libro de matemáticas del álgebra de Baldor, los que encuentran en las clases que yo tengo montadas allá en la página. El que ha entrado a la página se da cuenta, mira que ahí hay clases de casi todos los temas. Eso les sirve para reforzar lo que ya hicimos en clase. Hay ejercicios resueltos, está la teoría, hay videos de cada tema. Hay link al curso de matemáticas que yo les mostré en YouTube. Un curso completo con lo mismo que nosotros tenemos y hacemos. La solución no es ir a cancelar. Es que me ha ido mal, entonces voy y cancelo y resuelto. El otro semestre ya empezó a colgar, ya empezó a atrasarse, ya empezó a que no puedo ver la materia porque necesito matemáticas, ya empezó que aunque se la dejen coger no entiende nada porque no sabe matemáticas. Y terminan desertando, terminan pasando 4 y 5 semestres en la universidad y al final decir no, definitivamente no puedo. Todas esas cosas empiezan a sumar hasta que llega el momento en que no se puede. Entonces la solución no es ir a cancelar. La solución es, en este momento, la semana entrante, que independientemente de que trabajen o no, porque yo creo que si alguno trabaja, por lo menos algún tiempecito extra va a tener, traten de ponerse al día usando todas esas herramientas que tienen. Es estudiando cómo van a resolver eso. Todavía se puede. Como les digo, independientemente de si les ha ido bien o no, tienen que evaluar es qué tanto hayan aprendido. Si ustedes llegan a la conclusión que aunque me haya ido bien por lo que sea, realmente no he aprendido lo que creo que debería aprender, pónganse a estudiar y pónganse al día. Porque en cualquier momento, tarde o temprano, eso lo van a notar. ¿Listo, jóvenes? De todas maneras, saquen algún ratito para descansar. Y nos veremos entonces el miércoles de Pascua. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Adiós, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Hasta luego.